Estamos a días de una fecha muy significativa para todos los argentinos. Se acerca el 2 de abril y desde este espacio queremos conocer la historia de un veterano, de Alejandro Gileta, que en primera persona nos comenta todo lo que ha vivido. Se lo compartimos así. Bueno, siempre estos días previos y los días posteriores al 2 de abril son un poco, para ponerle un título, melancólicos, son un poco tristes para el veterano porque se acerca una fecha donde han pasado cosas que no es fácil recordar. Entonces todo este movimiento, toda la fecha, todos los actos conmemorativos te remontan a ese tiempo y bueno, no es fácil. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la mente? La primera imagen es cuando estaba en el vuelo de Comodoro, en teoría a Río Gallegos, y me dijeron que no íbamos a Río Gallegos, que íbamos a Malvinas. Esa es la primera imagen que tengo de Malvinas. Y después la llegada. ¿Qué edad tenías? 20 años, recién cumplidos. ¿Te cambió la vida, un antes y un después? Dicen los que me conocen que sí. ¿En qué sentido pensás que cambiaste? ¿O te han dicho que modificaste actitudes, formas de ver las cosas? Tuvimos que crecer, indudablemente, con 20 años. Si bien los 20 años de hace 40 años atrás no son como los 20 años, como los chicos de 20 años de ahora, tuvimos que crecer, tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que llevar cargas que un chico de 20 años no tiene por qué llevar. Y bueno, y la vida se te hace un poco más cuesta arriba por todas esas cargas que llevas en la mochila, ¿no? Como yo siempre digo, tenés una mochila puesta de por vida que hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, no te la vas a sacar nunca. Entonces, bueno, no es fácil caminar a veces. ¿No lo pudiste superar? No sé si es superar o no superar. Tenés que aceptarlo. Fue difícil aceptarlo, fue difícil aceptar lo que te había pasado, fue difícil convivir con lo que te había pasado, convivir con el dolor, con el hambre, con el frío, acordarte. Por supuesto que mientras más pasan los años, más te daña, porque cuando tenés 20, 21, 22 años, llegaste de la isla y te olvidaste, ¿sí? Y tu actividad diaria y tus amigos, y te olvidás. Pero cuando pasa el tiempo, el famoso estrés postraumático empieza de noche a pasarte facturas, de noche empezás a pensar, empezás a recordar todo lo que viviste y bueno, y a medida que pasan los años, esa carga se hace cada vez más pesada. ¿En esa etapa pasaste hambre? Sí, como casi todos, sí. Sí, porque después del 2 de abril, después del 1 de mayo, del primer bombardeo, el puente aéreo con las islas se hizo más esporádico. Antes eran 2 aviones Hércules que llegaban o 3 por día, desde el 2 de abril al 1 de mayo, que traían gente, traían pertrechos, traían armamentos. Bueno, después del 1 de mayo eso disminuyó mucho. Y había alimentos en Malvinas. ¿Alimento? ¿Qué se entiende? ¿Qué es lo que había? Cosas enlatadas, latas, todo lo que no es muy perecedero, ¿viste? Golosinas, cigarrillos. Pero ¿cuál era el problema? Nadie sabía cuánto iba a durar la guerra, entonces te la racionaban. Si vos estabas en Puerto Argentino, por ahí comías un poco mejor. A medida que te alejabas de Puerto Argentino, la comida escaseaba muchísimo. Así que era latas de picadillo o rebuscártela, como un alto porcentaje de soldados, rebuscártela buscando comida de los propios ingleses, de los kelpers, de los que vivían ahí en Malvinas. Corderos, entrañas, lo que se encontraba. Los últimos días de la guerra era lo que se encontraba para comer. ¿Perdiste a muchos compañeros, Ale? Sí, perdí. Perdí a muchos compañeros y perdí a no compañeros. Vi gente, soldados que no conocía, que los ves morir. Pero bueno,
es la guerra. Compañeros sí, un par. Y no compañeros también, varios. Fuerte, ¿no? Sí, porque es lo que leíamos. ¿Por qué vos no? ¿Por qué el sí vos no? Te viene a la cabeza y te machuca. ¿Por qué un tipo que estaba a 10 metros tuyo falleció y vos no? Bueno, son todas las cosas inexplicables que uno tiene que acarrear en la vida. ¿Estuviste cerca de perder la vida? Sí, en varias oportunidades. Pero déjalo así. ¿Tu tarea allí en Malvinas? Mi tarea era comunicaciones. Nosotros guiábamos a los aviones que venían del continente a bombardear. Nosotros teníamos que estar teníamos que estar viendo el blanco, por consiguiente teníamos que estar cerca del blanco. Eso nos hacía, valga la redundancia, un blanco fácil para los ingleses, porque nosotros teníamos que decirle al piloto del avión que venía a qué tenía que tirarle. Si había 5 fragatas, a qué fragata tenía que tirarle, a qué barco, a qué desembarco, a qué posición. Entonces la teníamos que estar viendo. Le teníamos que pasar las coordenadas, el piloto las recepcionaba, las cargaba en la computadora de su avión, entraba, tiraba y salía. Y cuando salía, nosotros teníamos que informarle el resultado de la misión. Si habían abatido algún compañero en el aire, si habían salido los 3, porque venían generalmente escuadrillas. Una escuadrilla está compuesta por 3 aviones, un líder y 2 numerales. Entonces había que decirle al líder si estaba en ese momento vivo, si no lo habían derribado, decirle que algún numeral había sido derribado, o decirle a un numeral que su líder había sido derribado y que volviera al continente como pudiera. Y la última consulta, Ale, sobre la Vuelta a Argentina, ¿qué te acordás? Hay muchas cosas que me acuerdo de la Vuelta a Argentina. Muchas cosas feas y muchas cosas lindas. Una de las cosas más lindas que me pasó en la vida fue volver a San Francisco, por supuesto. Después de tanto tiempo y abrazarte con tu gente. ¿Te esperaba toda la familia? No sabían que llegaba. Si bien a mí cuando me evacúan de las islas el 18 de junio, después de estar 5 días prisioneros, nos llevan a Buenos Aires y ahí nos dejan 2 días como para hacer una revisación y bueno, ahí puedo hablar con mi padre, que era un domingo 20 de junio, le puedo decir el día del padre porque era el día de la bandera y era el día del padre, el domingo el día del padre. Pero bueno, después me vine a Paraná, que era mi asiento, mi brigada de asiento, y ahí me vengo. Me tomo el viejo y querido Serrano, que venía de Santa Fe, y llegué acá a San Francisco, y bueno, mis padres no sabían nada, llegué a mi casa de sorpresa. Así que bueno, eso fue lo más lindo de la guerra, por supuesto. Después mis hermanos y los vecinos y todos los familiares, y ya se armaba todo, pero el encuentro con mis 2 padres fue muy lindo.